Su padre la cambió por comida, pero un vaquero la amó como ningún otro. La tierra era seca, y los gritos del hambre retumbaban más que los disparos de cualquier revólver. En un rincón olvidado del oeste, donde el polvo cubría hasta los sentimientos, una niña fue vendida por un saco de harina y un poco de carne seca. No tenía más de 9 años. Su nombre era Mariana Montoya. Sus ojos, grandes como la luna llena, no comprendían por qué su propio padre la entregaba a un hombre que olía a whisky rancio y llevaba los dedos manchados de sangre seca. Ella solo sabía que su estómago dolía y que su madre había dejado de cantar hace semanas. El hombre que la compró la subió a su carreta sin decir palabra. Marianne no lloró. No sabía qué podía. En su mente infantil, su papá debía tener una razón, ¿no? Tal vez volvería por ella. Tal vez solo. Era un juego, pero los días pasaron y los juegos no volvieron. El desierto no tenía clemencia, y tampoco la tenía su nuevo dueño. Se llamaba José López y era conocido por su brutalidad. Marianne lavaba sus botas, cocinaba su comida y dormía junto a los caballos. Nunca hablaban. A veces, él la miraba como si fuera invisible. Otras como si fuera un objeto que había comprado. Y se arrepentía de tener. Pasaron los años y Mariana creció con la tierra, endurecida por el sol y el silencio. Tenía 14 cuando lo conoció. Era una tarde en que el calor hacía ondular el horizonte. José la había mandado a buscar agua al pozo. Un camino de media hora que siempre se hacía eterno. Pero ese día no estaba sola. Un caballo se acercó, al trote lento, guiado por un joven con sombrero caído sobre los ojos y una cicatriz en el labio. Tenía las botas polvorientas, la camisa rota, pero en su andar había algo diferente. No miedo, no violencia, una especie de calma, como si el mundo no pudiera tocarlo. ¿Todo bien ahí, señorita?, preguntó él, desmontando con suavidad. Marianne no supo qué decir. Hacía años que nadie le hablaba así, como si importara. Él no la miró de arriba a abajo. No se burló. No preguntó de quién era propiedad. Mi nombre es Ricardo, dijo, extendiendo la mano. Buscó algo que no sé si existe. Ella lo miró, desconfiada. Pero algo en su voz le recordó un susurro del pasado, algo que casi había olvidado. Ternura. ¿Qué busca?, preguntó. Apenas audible. Una razón para quedarme en algún lugar, respondió él. Desde ese día, Ricardo volvió al pozo, siempre al atardecer. A veces con cuentos, otras con silencios cómodos. Le llevaba frutas, pan. A veces libros que no sabía si ella podía leer. Pero no la tocaba. No la presionaba. Solo estaba. Y por primera vez en años, Mariana sintió algo parecido a esperanza. Mas el oeste no perdona la ternura. Y José, menos que nadie, cierta noche, después de encontrar a Mariana con un pañuelo nuevo que Ricardo le había dado, José la golpeó con furia desmedida. No por el pañuelo, no por celos, sino porque la vio sonreír. Y esa sonrisa lo ofendía, porque le recordaba que no la había quebrado del todo. Esa noche, Mariana lloró por primera vez desde que fue vendida. Y entre sollozos, pensó en Ricardo, en su voz, en cómo le hablaba como si fuera una mujer y no una cosa. A la mañana siguiente, con el ojo morado y el alma aún más, volvió al pozo. No esperaba encontrarlo, no esperaba nada, pero ahí estaba, y al verla, Ricardo no hizo preguntas, no la juzgó. Solo dijo, te llevo conmigo. Hoy, ¿y ella tembló? ¿Y si él nos sigue? No lo harás, dijo Ricardo, y su tono era tan firme que, por un segundo, Marianne lo creyó. Pero José sí lo siguió. Y el infierno que se desató en aquel cañón marcaría sus vidas para siempre. El sonido de los cascos era un tambor acelerado en el pecho de Mariana. Detrás de ellos, el viento arrastraba polvo y amenaza. Ricardo sabía que José no se rendiría tan fácilmente. Hombres como él no aceptan perder lo que creen poseer. Pero Ricardo tampoco era un hombre común, con las riendas firmes entre los dedos y la mirada clavada en el horizonte.
Ricardo guiaba al caballo como si cada centímetro fuera parte de un plan. Pero Mariana, que lo miraba de reojo, veía en sus ojos una verdad desnuda, miedo. No por él, por ella. Llegaron al cañón de Piedra Roja al caer la tarde. Un lugar silencioso, con paredes altas y sombra suficiente para esconderse, pero también lo bastante peligroso para quienes no conocían sus vericuetos. Ricardo los conocía. Se había refugiado allí antes, cuando lo cazaban por un crimen que nunca cometió. «Descansa aquí», dijo él, ayudándola a bajar del caballo. «Yo estaré». Atento de ella obedeció, pero su mente no se detenía. Por primera vez, alguien luchaba por ella. No por obligación, no por beneficio, por decisión. Esa noche, alrededor de una fogata tímida, ella preguntó: «¿Por qué haces esto?». Ricardo no respondió de inmediato. Tomó una rama, dibujó un círculo en la tierra y dijo: «Cuando era niño, vi morir a mi madre de hambre. Mi padre intentó venderme por un pedazo de queso, pero nadie me quiso. Supongo que tengo una deuda con alguien allá arriba, o contigo». Marianne guardó silencio. Las llamas bailaban reflejadas en sus ojos húmedos. «Yo sí valgo, ¿verdad? Más de lo que imaginas», respondió él con voz baja, casi rota. A la mañana siguiente, José los encontró. No venía solo. 2 hombres armados lo acompañaban, y en sus ojos hervía el odio. Ricardo se irguió, interponiéndose entre José y Mariana. «Ella no te pertenece», dijo con firmeza. «¿Y tú quién eres para decidir eso?», gruñó José con la mano ya en el revólver. El tiroteo fue breve, brutal y ensordecedor. Los 2 hombres de José cayeron. Ricardo recibió una bala en el hombro, pero alcanzó a proteger a Mariana, empujándola detrás de una roca. José huyó, herido, jurando venganza. Cuando todo cayó, solo quedó el jadeo del miedo. Ricardo se tambaleó, presionando su herida, pero sonrió al ver que Mariana estaba a salvo. Ella corrió hacia él, las manos temblorosas intentando detener el sangrado. «No me dejes, por favor», susurró. «Jamás», respondió él, antes de desvanecerse. Pasaron los días. Encontraron refugio en la cabaña de una viuda amable llamada Clara, quien conocía a Ricardo desde los tiempos en que ayudaba a los pobres con comida y medicinas contrabandeadas. Clara curó la herida como una madre. Marianne cocinaba, limpiaba y cantaba. Sí, volvió a cantar. Su voz, antes ronca por el silencio, llenaba la cabaña con una dulzura que, según Clara, curaba más que cualquier té de hierbas. «El té. ¿Quiere?», le dijo Clara una tarde, mientras le peinaba el cabello. «¿Y tú cómo lo sabes?». «Porque cuando los hombres miran así, es porque han encontrado algo que creían perdido». Marianne sonrió, una sonrisa leve pero real. Por primera vez creía en eso, que alguien la amaba. Pero el viejo oeste rara vez permite finales felices sin una última prueba. Y José no había olvidado. En la siguiente parte, una decisión: huir para siempre, o enfrentar el pasado y luchar por una vida donde el amor no sea pecado. Porque lo que no sabían era que José ya estaba más cerca de lo que creían. Ricardo se recuperaba lentamente, aunque la bala no alcanzó órganos vitales. Dejó su cuerpo débil y el dolor era constante. Marianne cuidaba de él con la misma dedicación con la que antes lavaba botas ajenas. Pero esto era distinto. Era amor. Aunque aún no supiera llamarlo así, cada día en la cabaña de Clara era una bendición robada al destino. Pero también era un reloj de arena que no dejaba de caer. Una mañana, mientras Mariana recogía leña cerca del arroyo, escuchó el sonido que tanto temía: un caballo solitario. Acercándose con cautela, se escondió tras una roca y observó. No era José, pero reconocía a sus hombres. Este era nuevo, joven, pero traía algo en los ojos. Información. Esperó que se alejara y corrió de vuelta. «Nos encontraron», dijo. Sin aliento, Ricardo se incorporó con esfuerzo. Clara asintió, sin sorpresa. «Era cuestión de tiempo», murmuró. «Tenemos que irnos», dijo Mariana, con voz firme. «Esta vez no vamos a huir. Vamos a escoger dónde pelear». 3 días después,
Llegaron a un pueblo polvoriento llamado San Diablo. Apenas unas casas, y una cantina y una iglesia. Pero tenía algo importante, un alguacil honesto, viejo conocido de Ricardo, su nombre era Vargas, y aunque el cabello ya le huía de la frente, sus ojos aún sabían distinguir justicia de venganza. ¿Qué clase de lío trajiste esta vez, Ricardo?, preguntó, entre risas apagadas. Uno que podría terminar en sangre si no haces lo correcto. Vargas escuchó. Escuchó todo. Desde la venta de Mariana hasta el disparo en el cañón. Cuando terminó, no dijo nada. Se quitó el sombrero, lo puso sobre el escritorio y solo entonces habló. Ella es libre. Lo fue desde que nació. No necesitas papeles para demostrarlo, solo agallas para defenderlo. ¿Y tú nos ayudarás?, preguntó Mariana, apretando el pañuelo en sus manos. Si él vuelve, yo estaré aquí. Pero la pelea real no es conmigo, es contigo, niña. Debes decidir si vas a esconderte toda tu vida, o si vas a mirar a ese hombre a los ojos y decirle que ya no le temes. Mariana tragó en seco. Por primera vez, entendía que la libertad no se pide, se toma. Esa noche, en la cantina, los rumores volaban como moscas en verano. Ricardo jugaba al póker con campesinos mientras Mariana lo observaba desde la barra. Llevaba un vestido prestado por Clara. No era elegante, pero por primera vez se sentía como una mujer, no como una sombra. Ricardo la miró. Sonrió. Se levantó y caminó hacia ella. ¿Bailas conmigo, señorita? Ella rió, sorprendida. No sé bailar. Yo tampoco. Por eso será justo. Y allí, entre el polvo del suelo de madera y la melodía de un violín desafinado, bailaron. Lentamente, torpemente, pero con una alegría que el oeste raramente conocía. En ese momento, Mariana entendió que el amor no era un fuego abrasador como en los cuentos. Era una brasa tibia que te mantenía viva cuando todo lo demás era frío. Pero el fuego volvería, y tendría ojos azules y manos manchadas de sangre. La mañana siguiente, el polvo del camino anunció lo inevitable. José llegaba. Solo esta vez venía con más hombres. Un grupo de forajidos dispuestos a todo por unas monedas y una vieja deuda de orgullo. Vargas alertó al pueblo. Cerraron puertas. Se prepararon. Pero Mariana no quiso esconderse. Caminó hasta la plaza principal, donde Ricardo y Vargas discutían estrategias. Quiero enfrentarlo, dijo con voz firme. No tienes que hacer esto, respondió Ricardo. Sí, tengo que hacerlo. Porque si no lo hago hoy, lo llevaré dentro de mí toda la vida. Ricardo la miró, no como a una niña, no como a alguien que debía proteger. La miró como a una igual. Entonces estaré a tu lado, dijo él. El sol subía, implacable. Las sombras se acortaban, y el destino cabalgaba hacia ellos. José llegó al pueblo justo cuando el reloj marcaba el mediodía. El polvo se alzaba tras su caballo como una serpiente. Enfurecida. A su lado, 6 hombres armados, rostros quemados por el sol y vacíos de toda humanidad. No venían a hablar, venían a recuperar lo que, en su mente torcida, aún le pertenecía. En el centro de San Diablo, Mariana estaba de pie, Ricardo a su lado, el alguacil Vargas, con el rifle en las manos y el deber grabado en el pecho, los escoltaba. La tensión se podía cortar con el filo de un cuchillo. José, gritó Vargas. Este pueblo no tolera justicia por mano propia. Baja del caballo. No tienes poder aquí. José no respondió. Solo miraba a Mariana. La reconoció de inmediato. Pero algo en su expresión cambió. Ya no era la niña sucia que lavaba su ropa y comía migajas. Era una mujer con fuego en los ojos. Y eso lo enfurecía más que cualquier bala. Vengo por lo que es mío, dijo, escupiendo al suelo. No soy tuya, dijo Mariana con voz firme. Nunca lo fui. José rió. Una risa hueca, cargada de veneno. Tú no tienes nombre sin mí. Fuiste un saco de huesos que nadie quería. Yo te alimenté. Te salvé, me compraste como si fuera ganado. Me humillaste, pero no me rompiste. Y eso te duele, ¿verdad? Un silencio se extendió como sombra.
Ricardo se preparó. Cualquier movimiento en falso podía significar la muerte. José bajó del caballo lentamente y sus hombres hicieron lo mismo. La tensión escaló. Los dedos en los gatillos, el polvo pegándose a la piel sudada, y en medio de todo, Mariana dio un paso al frente. Si vienes a matarme, hazlo ahora. Pero escúchame bien, ya no soy la niña que podías callar con una mirada. Ahora tengo voz, tengo nombre, y tengo a alguien que me ama como tú jamás supiste amar. Ricardo la miró, asombrado. Incluso Vargas dejó escapar un leve suspiro. José rugió como un animal. Sacó su pistola. Pero no fue el más rápido. Ricardo disparó primero. José cayó de rodillas con una bala en la pierna. Sus hombres, confundidos, intentaron reaccionar. Pero los disparos de Vargas y otros hombres del pueblo los hicieron retroceder. El tiroteo duró menos de un minuto. Cuando el polvo se asentó, José yacía en el suelo, herido pero vivo. Sus hombres huyeron o estaban reducidos. Ricardo se acercó lentamente. Mariana también. José alzó la vista hacia ella. No suplicó. No pidió perdón. Solo la miró con el mismo odio con el que alguna vez la había comprado. ¿Vas a matarme?, escupió. Mariana se agachó. Lo miró de frente y dijo, no, porque matarte sería fácil. Pero vivir sabiendo que no pudiste destruirme, eso sí te va a doler. Se levantó y se dio la vuelta. Nunca más miró atrás. Días después, el pueblo volvió a respirar. San Diablo se convirtió en un refugio para ellos. Vargas ayudó a organizar un juicio para José, quien sería enviado a prisión por múltiples crímenes. Mariana, por fin, era libre. No solo ante la ley, sino dentro de sí misma. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, Ricardo y ella estaban sentados en el porche de una pequeña casa que empezaban a llamar hogar. ¿Y ahora qué?, preguntó él. Mariana lo miró. Su piel aún guardaba cicatrices, su alma aún más. Pero sus ojos brillaban. Ahora vivimos. Ricardo sonrió. No necesitaban más palabras. El amor en el oeste no siempre sobrevive, pero cuando lo hace para siempre. Pasaron los meses. El invierno trajo frío, pero no logró congelar el calor que Mariana y Ricardo construyeron juntos. La pequeña casa que levantaron en San Diablo era sencilla, con paredes de adobe, una estufa que crujía por las noches y un huerto que Mariana cuidaba con paciencia. Los vecinos la saludaban con respeto. Ya no era la muchacha del forastero, ahora era Mariana, con nombre, con historia, con dignidad. Algunas noches, mientras Ricardo afinaba su guitarra y el fuego bailaba en la chimenea, ella contaba su pasado, no con dolor, sino con firmeza, porque había aprendido que recordar no es lo mismo que revivir, y que contar su historia era, en cierta forma, liberar a otras que aún callaban. Un día, una niña del pueblo le preguntó, ¿es cierto que usted fue vendida por su padre? Mariana se agachó, le acarició el cabello y respondió, sí. Pero eso no define quién soy. ¿Y ahora es feliz? Mariana miró a Ricardo, quien sonreía desde la puerta, con las botas sucias de tierra y el alma limpia de culpa. Ahora soy libre, respondió, y eso es lo más parecido a la felicidad que conozco. Ricardo empezó a trabajar como herrero. Sus manos, acostumbradas al gatillo, ahora forjaban herraduras y cerraduras. Mariana vendía pan, costuras y remedios que Clara le enseñó a preparar. No eran ricos, pero cada moneda que ganaban sabía a victoria. Pero el pasado, aunque vencido, a veces regresaba en forma de pesadillas. En esas noches, Mariana se despertaba sudando, con el corazón acelerado. Y Ricardo, sin decir nada, tomaba su mano. A veces no se necesita hablar. A veces el silencio es el consuelo más profundo. Un año después del juicio, llegó una carta. José había muerto en prisión. No por violencia. De fiebre, dijeron. Mariana leyó la noticia sin expresión. Luego la quemó en la estufa. ¿No dirás nada?, preguntó Ricardo. Ya dije todo lo que tenía que decirle. En la plaza, frente a todos, y fue cierto. No sintió alivio,
No sintió tristeza, solo una certeza serena: el ciclo se había cerrado. El último domingo de otoño, organizaron una pequeña fiesta en el pueblo. Música, pan de maíz, vino casero. Marianne se puso un vestido amarillo que ella misma cosió. Ricardo, una camisa blanca que solo usaba en ocasiones especiales mientras bailaban. Una anciana se acercó y le susurró a Mariana: te vendieron por comida, pero fuiste amada como pocas mujeres en esta tierra. No lo olvides nunca. Marianne asintió, y por primera vez en su vida lloró sin dolor. Y así termina esta historia, de polvo y heridas, de vida y coraje, de dolor y amor. Una historia del oeste, sí, pero también una historia humana, porque todos, en algún punto, hemos sentido que no valemos nada, que somos moneda de cambio en la vida de otros. Pero siempre puede aparecer alguien, de un Ricardo, una Clara, un Vargas, que nos recuerda lo contrario. Y a veces, ese alguien también puede ser uno mismo. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a suscribirte al canal. Aquí, cada semana, contamos relatos reales o inspirados en lo que el oeste nos enseñó, que incluso en la tierra más árida puede crecer una flor. Dale me gusta si crees que Mariana merecía su final. Y comparte este video si conoces a alguien que necesita escuchar que sí, que puede empezar de nuevo. Porque hay historias que no solo se cuentan, se sienten. Gracias por mirar. Hasta la próxima.